Pues en este video que voy a grabar aquí, voy a iniciar, pues antes que nada, presentándome. Pues mi nombre es Cristian Emanuel, y próximamente pues a lo mejor me conozcan con más detalles. Eh, pues el libro que tenemos aquí es Daniel Goleman, del autor Daniel Goleman o Goleman, de la inteligencia emocional. Es el título que tenemos aquí. Y pues este título, como bien nos habla, este libro, como bien nos habla el título, estoy un poco nervioso. Pues es sobre nuestras emociones, cómo podemos manejarlas de la mejor manera, de la manera más adecuada. Y pues en este libro pues lo voy a empezar leyendo tal y como es, ¿no? Como quizá cualquier persona que se considera normal podría empezar leyendo un libro, que voy a empezar desde los agradecimientos, más bien el índice, perdón, para dar yendo la introducción, para que tengamos una idea de qué es lo que nos va a dar o qué es lo que vamos a encontrar en este libro. Y el primer tema del libro son los agradecimientos. El segundo es el desafío de Aristóteles. La primera parte, que es el cerebro emocional. El subíndice de la primera parte, que es para qué son las emociones. El segundo, que es anatomía de un asalto emocional. La segunda parte y subpartes, que la segunda parte por título tiene la naturaleza de la inteligencia emocional. Las subpartes, una tiene el nombre de cuando lo inteligente es tonto. La siguiente es conócete a ti mismo, que es la parte número 4. 5. Esclavos de la pasión. La aptitud magistral. Las raíces de la empatía. Las artes sociales. Tercera parte, inteligencia emocional aplicada. Subparte siguiente es enemigos íntimos. La siguiente es manejarse con el corazón, mente y medicina, que esa es otra. Y la cuarta parte, que se llama oportunidades, el crisol familiar. Y vamos a empezar. Todavía hay más. Es la primera vez que leo este libro como tal. La siguiente es trauma y reaprendizaje emocional. El temperamento no es el destino, que esa también es otra. Quinta parte, alfabetismo emocional. Subparte número 15, el costo del alfabetismo emocional. Subparte número 16, educación de las emociones. Y los apéndices, que son donde yo entiendo, porque no sé a ciencia cierta, es pues son como explicaciones, ¿no? de los temas que se van a ir viendo a lo largo de todo el libro. El primer apéndice, que es el A, que es la emoción. El B, los sellos de la mente emocional. El C, el circuito nervioso del temor. D, el consorcio de W.T. Grant, ingredientes activos para programas de prevención. Apéndice E, el programa de la ciencia del yo. Apéndice F, aprendizaje social y emocional. Resultados, notas y el index, que es como la despedida de todo esto. Vamos a empezar. Hace unos momentos había dicho que íbamos a iniciar por los agradecimientos, pero en lo personal siento que no es algo tan necesario los agradecimientos, leerlos, pues solamente pues vienen partes en donde mencionas a todas las personas que contribuyeron para poder realizar este libro. Y vamos a iniciar en la parte del desafío de Aristóteles. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto,
y de la forma correcta, eso no es fácil. Aristóteles, Ética a Nicomano. Bueno, voy a explicar brevemente, ¿no? A mi punto de vista de lo que nos dice aquí el desafío de Aristóteles, esta reflexión, este pensamiento de este filósofo, nos habla de que muchas veces estamos molestos, ¿no? Por las situaciones que suceden en el día y nos desquitamos con las personas que no tienen nada que ver. O sea, personas que técnicamente se le puede llamar inocentes terminan pagando por nuestros disgustos, por no controlar nuestras emociones. Es el caso de cuando llegas después de un día cansado de trabajo, se te acercan tus hijos, para los que son padres, se te acercan tus hijos y lo primero que dices, quítate, aléjate de aquí, no estoy cansado, deja de estar chingando, cuando el niño pues él quiere jugar, quiere divertirse, está contento porque no te había visto en todo el día y regresaste y tú vienes molesto con situaciones de allá afuera y te desquitaste con la persona que no es correcta, te enojaste en el momento que no era correcto, en la situación que no era correcta y mucho menos por el motivo correcto. Tal vez no hubo un motivo suficientemente razonable para desquitarte con esa persona. O sea, tienes que saber de lo que habla aquí Aristóteles, que es que tenemos que manejar de una manera inteligente nuestras emociones, aplicando la comunicación asertiva, que es expresar lo que sientes y lo que piensas, pero sin que sea de manera agresiva para la otra persona y que también sea una manera fácil de que la otra persona entienda, en donde no se vea invadida ni mucho menos sofocada por las peticiones que uno pide, o sea, que no sean como tal una orden, porque hay veces en las que las personas te hablan y te lo hacen ver como una orden, o sea, no necesariamente es eso, ¿no? Sino que a veces no tenemos las palabras adecuadas para poder expresarlo y terminamos ocasionando mayores conflictos. Ese es mi punto de vista. Si ustedes pues pueden refutar esta idea, espero que me haya podido explicar lo que les dice aquí Aristóteles. Y vamos a continuar con la lectura, que dice: era una tarde de agosto insoportablemente húmeda en la ciudad de Nueva York. El tipo de tarde húmeda que hace que la gente esté de mal humor. Yo regresaba al hotel y al subir al autobús que me llevaba a Madison Avenue, me sorprendió oír que el conductor, un negro de mediana edad, un moreno de mediana edad, me saludaba con un cordial «Hola, ¿cómo le va?», saludo que ofrecía a todo el que subía mientras el autobús se deslizaba entre el denso tránsito del centro de la ciudad. Todos los pasajeros estaban tan sorprendidos como yo y atrapados en el clima taciturno favorecido por el día, pero pocos respondieron al saludo. Pero mientras el autobús avanzaba lentamente calle arriba, se produjo una transformación lenta, casi mágica. El conductor ofreció a los pasajeros un ágil monólogo, un animado comentario sobre los escenarios que se sucedían ante nosotros. Había una liquidación increíble en esa tienda, una exposición maravillosa en ese museo. ¿Alguien había oído hablar de la nueva película que acaban de poner en el cine de la otra manzana? El deleite que se sentía ante las variadas posibilidades que brindaba la ciudad resultó contagioso. Cuando los pasajeros bajaban del autobús, lo hacían despojados del caparazón de mal humor con que habían subido, y cuando el conductor gritaba un hasta pronto, que tenga un buen día, cada uno respondía con una sonrisa. El recuerdo de ese encuentro me acompañó durante casi 20 años, en la época en que viajé en ese autobús a Madison Avenue. Acababa de recibir el doctorado en psicología, pero en aquellos tiempos la psicología prestaba poca atención en la forma que podría producirse semejante transformación. La ciencia psicológica sabía poco y nada de los mecanismos de la emoción. Sin embargo, al imaginar el virus de buenos sentimientos que seguramente se había propagado por toda la ciudad, empezando por los pasajeros del autobús, comprendí que el conductor era una especie de pacificador urbano, formidable por su capacidad
para transformar la osca irritabilidad que acumulaban sus pasajeros, para suavizar y abrir sus corazones. En contraste, estos son algunos temas del periódico de esta semana. En una escuela local, un niño de 9 años se dedica a arrojar pinturas sobre los pupitres, las computadoras y las impresoras, y a destrozar un coche del aparcamiento de la escuela. El motivo: algunos compañeros del tercer curso le llamaron bebé y quiso impresionarlos. 8 jovencitos resultaron heridos cuando un choque involuntario con un grupo de adolescentes que se arremolina en la entrada de un club de rap de Manhattan da lugar a una serie de encontronazos que terminan cuando uno de los agredidos dispara una pistola automática calibre 38 sobre el grupo. El informe señala que esos disparos, ante desaires aparentemente insignificantes que son percibidos como faltas de respeto, se han vuelto cada vez más comunes en todo el país en los últimos años. Según un informe, el 57% de todos los asesinos menores de 12 años son sus padres o padrastros. En casi la mitad de los casos, los padres dicen que estaban sencillamente tratando de disciplinar al niño. Las palizas fatales fueron propinadas por infracciones como tapar el televisor, llorar o ensuciar los pañales. Un joven alemán es procesado por el asesinato de 5 mujeres y niñas turcas en un incendio que provocó mientras aquellas dormían. Forma parte de un grupo neonazi. Habla de su imposibilidad de conservar los trabajos de la bebida. Culpan de su mala suerte a los extranjeros. En voz apenas audible, alega: no puedo dejar de lamentar lo que he hecho y estoy infinitamente avergonzado. En los noticieros de todos los días abundan informes de este tipo sobre la desintegración de la cortesía y la seguridad. Un ataque violento del impulso ruin que todo lo destruye. Pero las noticias solo reflejan en una escala más amplia la sensación de que existen cada vez más emociones fuera de control en nuestra propia vida y en la de quienes nos rodean. Nadie queda apartado de esta errática corriente de arrebato y arrepentimiento. Impregna la vida de todos de una u otra forma. En la última década hemos visto una constante sucesión de este tipo que reflejan un aumento de la ineptitud emocional, la desesperación y la imprudencia en nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra vida colectiva. Estos años han sido la crónica de una creciente rabia y desesperación, ya sea en la quieta soledad de los niños encerrados con el televisor por la babysitter, la niñera, o en el dolor de los niños abandonados, descuidados o maltratados, o en la espantosa intimidad de la violencia marital. Una extendida enfermedad emocional se expresa en el aumento de los casos de depresión en el mundo entero y en los recordatorios de una creciente corriente de agresividad. Adolescentes que van a las escuelas con armas, accidentes en autopistas que acaban con disparos, ex empleados descontentos que asesinan a sus antiguos compañeros de trabajo, maltrato emocional, disparos incriminados y estrés postraumático. Son expresiones que han pasado a formar parte del léxico común en la última década, mientras la frase en boga ha pasado de lo alegre, que le vaya bien, a la irritabilidad de déjeme en paz. Este libro es una guía para dar un sentido al absurdo. En mi condición de psicólogo y periodista de The New York Times, durante la última década he estado siguiendo el avance de nuestra comprensión científica del reino de lo irracional. Desde esa posición me he visto sorprendido por dos tendencias opuestas. Una que retrata la creciente calamidad de nuestra vida emocional
compartida y otra que ofrece algunos remedios útiles. ¿Por qué emprender ahora esta exploración? La última década, a pesar de las malas noticias que produjo también, fue testigo de un entusiasmo sin precedentes con respecto al estudio científico de las emociones. Más increíbles son las visiones del cerebro en funcionamiento posibilitadas por métodos innovadores como las nuevas tecnologías de las imágenes cerebrales. Estos métodos han hecho visible por primera vez en la historia de la humanidad lo que siempre ha sido una fuente de absoluto misterio. Exactamente cómo opera esta intrincada masa de células mientras pensamos, sentimos, imaginamos y soñamos. Esta corriente de datos neurobiológicos nos permite comprender más claramente que nunca cómo los centros de la emoción del cerebro nos provocan ira o llanto y como partes más primitivas del mismo, que nos mueven a hacer la guerra y también el amor. Están canalizadas para bien o mal. Esta claridad sin precedentes con respecto al funcionamiento de las emociones y sus fallos revela algunos nuevos remedios para nuestras crisis emocionales colectivas. Para escribir este libro he tenido que esperar que la cosecha científica fuera lo suficientemente abundante. Estas comprensiones tardan tanto en adquirirse en gran medida porque el lugar de los sentimientos en la vida mental ha quedado sorprendentemente descuidado. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque eso es algo que pues yo me encuentro, ¿no? O me encontraba más bien, porque ahorita no he asistido a mis reuniones, en un grupo de autoayuda, pero cuando estaba activo en esa parte, pues yo siempre les decía a las personas que les pasábamos un folleto, le transmitíamos el mensaje de lo que es una agrupación. Le mencionaba mucho esta parte de que la salud mental es algo que ha sido desplazado, ha sido totalmente pues olvidado por la sociedad actual, ¿no? No voy a decir que todos, pero sí en su gran mayoría dicen, ¿no? ¿Para qué voy a ir con el psicólogo? ¿Para qué voy a ir con un psiquiatra? ¿Para qué voy a expresar lo que siento? ¿Para qué voy a tratar mis problemas? O sea, ¿para quién se los voy a contar? Mejor me los guardo. Y realmente todo eso afecta demasiado, ¿no? La salud emocional es algo muy importante para nosotros como seres humanos, porque de ahí, a partir de los males emocionales, pues también se manifiestan los males físicos, ¿no? Y muchas personas acertaban, ¿no? O coincidían conmigo de que es cierto, de que las emociones son una parte vital de nosotros, que si estamos mal emocionalmente, existe algo que se llama somatización, ¿no? No sé si hayan escuchado una frase que dice lo que la mente calla, el cuerpo lo habla, o en otra forma de decirlo, lo somatiza. ¿Y qué es la somatización? Es la expresión, así como lo recuerdo, ¿no? La expresión del mal, de nuestros males emocionales, y de ahí proviene el estrés, dolores de cabeza, la presión alta y un sinfín de malestares, ¿no? Cuando no gestionamos nuestras emociones adecuadamente, podemos llegar inclusive a sentirnos cansados a pesar de que hayamos dormido toda la noche, hayamos dormido de más. Eso también depende mucho de nuestras emociones. Continuamos con la lectura. Que haya quedado sorprendentemente descuidado por la investigación a lo largo de los años, convirtiéndose las emociones en un enorme continente inexplorado por la psicología científica. Este vacío se ha llenado por una avalancha de libros de autoayuda, consejos bien intencionados, basados en el mejor de los casos, en la opinión clínica, pero carentes en su mayoría de base científica. Ahora por fin, la ciencia es capaz de abordar con autoridad estos interrogantes urgentes y sorprendentes que despierta la psiquis en su aspecto más irracional, con el fin de trazar con cierta precisión el mapa del corazón humano.
Este mapa ofrece un desafío a aquellos que adhieren a una visión estrecha de la inteligencia, argumentando que el cociente intelectual es un factor genético que no puede ser modificado por la experiencia vital y que nuestro destino en la vida está fijado en gran medida porque estas aptitudes. Ese argumento pasa por alto la pregunta más desafiante: ¿qué podemos cambiar que ayude a nuestros hijos a tener mejor suerte en la vida? ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando las personas que tienen un elevado cociente intelectual tienen dificultades y las que tienen un cociente intelectual modesto se desempeñan sorprendentemente bien. Yo afirmaría que la diferencia suele estar en las habilidades que aquí llamamos inteligencia emocional, que incluye el autodominio, el celo y la persistencia, y la capacidad de motivarse a uno mismo. Y estas habilidades, como veremos más adelante, pueden enseñarse a los niños, dándoles así mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la lotería genética les haya brindado. Más allá de esta posibilidad, surge un apremiante imperativo moral. Vivimos en una época en la que el tejido de la sociedad parece deshacerse a una velocidad cada vez mayor, en la que el egoísmo, la violencia y la ruindad espiritual parecen corromper la calidad de nuestra vida comunitaria. Aquí, el argumento que sustenta la importancia de la inteligencia emocional gira en torno a la relación que existe entre sentimiento, carácter e instintos morales. Existen cada vez más pruebas de que las posturas éticas fundamentales en la vida surgen de capacidades emocionales subyacentes. En principio, el impulso es el instrumento de la emoción. La semilla de todo impulso es un sentimiento que estalla por expresarse en la acción. Quienes están a merced del impulso, los que carecen de autodominio, padecen una deficiencia moral. La capacidad de controlar el impulso es la base de la voluntad y el carácter. Por la misma razón, la raíz del altruismo se encuentra en la empatía, la capacidad de interpretar las emociones de los demás. Si no se siente la necesidad o la desesperación del otro, no existe preocupación. Y si existen dos posturas morales que nuestra época reclama, son precisamente estas: dominio de sí mismo y compasión. Y pues hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy, porque pues ya es un video pues suficientemente largo, pero solamente voy a agregar algo que es muy cierto, que se mencionaba esa parte en donde pues la sociedad está cada vez más en decadencia y todo lo que se ve en internet, a lo mejor este problema de la decadencia de la sociedad pues ya venía desde años atrás y no existía el internet y pues no se podía documentar abiertamente pues todo lo que está sucediendo, pero ahora con la tecnología actual pues se puede mirar, ¿no? Personas peleándose por cosas insignificantes, muertes injustificadas, hambre, violencia en todas partes. O sea, la sociedad está cada vez más neurótica, ¿no? Perdieron esa parte se pierde esa parte del razonamiento en el cual, pues como bien decía el libro, razonamos antes de seguir nuestros impulsos. Porque hay una frase que me gusta mucho, que es de un filósofo, que ahora mismo no me acuerdo, pero ese filósofo nos dice que aquella persona que carece de un propósito en la vida se pierde en los placeres, se pierde en la carne, y, y eso son la mayoría, creo que somos la mayoría, porque a veces yo también me incluyo, ¿no? Que carecemos de un propósito en esta vida y nos vamos por las cosas que nos causan placer. Si hablamos de los pecados capitales o defectos de carácter o los egos o los yo, como lo conoce la psicología, que esa parte no me acuerdo muy bien, pues si hablamos de la lujuria, de la gula, de la avaricia, de la pereza, de la soberbia y de la envidia y de la avaricia, o sea, si hablamos de todos esos defectos, pues a quién no le gusta llenarse de excesos, ¿no? Aquella persona que es alcohólica, que es drogadicta,
que tiene problemas de alimentación, que come demasiado en exceso, todo eso es gula, ¿no? Inclusive entran muchos factores en esa parte, la lujuria, ¿no? A quien no le gusta eso. O sea, vivimos en todos y cada uno de los efectos. Las personas que son iracundas les satisface poder liberar su ira. No saben controlarse, no tienen una fuerza de voluntad, poseen un carácter débil para poder eh, controlarse, ¿no? De lo que hablábamos al principio, de lo del desafío de Aristóteles, o sea, molestarse con las personas adecuadas en el momento correcto, por el momento correcto, y no solamente hacerlo porque tuvimos una frustración y tenemos a alguien y queremos a alguien con quien desquitarnos para poder sentirnos mejor. La realidad es que de eso no se trata y pareciera que en el mundo cada vez más abundan ese tipo de personas. Pero todo eso, como decía el libro, se debe a gran parte de que se ha descuidado la salud mental de todos y cada uno de nosotros, ya que desde pequeños nos enseñaron a restarle importancia a nuestras emociones, cosa que no debió de haber sido así. Sin embargo, no lo podemos culpar, desconocían, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, desconocían del tema y pues gracias a ellos es que tenemos vida. Y ya de aquí, de nosotros depende, pues el ser mejores seres humanos. No podemos tener una vida entera culpando a nuestros padres de lo que nos pasó en una infancia, evadiendo la responsabilidad de nuestros actos en el presente. Y pues sin más, dejamos hasta aquí la lectura del día de hoy y espero que tengan una excelente mañana, una tarde, una excelente noche o un excelente día.